Los datos de inflación estadounidense correspondiente al mes de junio estuvieron muy en línea de lo que esperaban los inversores. Sin embargo, se observó que los aranceles realmente están impactando en los precios. Sin embargo, más importante que todo esto es que los rendimientos de los bonos americanos a largo plazo están volviendo a dispararse. Están alcanzando los niveles en los que en el mes de abril obligaron a Donald Trump a posponer los aranceles. A este ritmo, los aranceles de agosto no entrarán en vigor. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 15 de julio de 2025 y en este momento son las 21:58 hora en España, 15:58 horario en Nueva York. A pocos minutos para que cierre Wall Street, estamos teniendo una sesión ampliamente negativa. Durante buena parte de ella, más de 400 valores del S&P 500 han cotizado en negativo y el S&P 500 estaba en ese momento en positivo, impulsado especialmente por Nvidia, que ha llegado a saltar más de un 4% debido a que se le vuelven a abrir las puertas de China. Hablaré en detalle sobre ello. Sin embargo, el vídeo de hoy va a estar centrado en los datos de inflación, sobre todo por el lado de algunos indicadores que nos muestran que los aranceles realmente sí que están impactando y otros que nos muestran que no, que los aranceles no tienen impacto en los precios. Los datos de inflación han servido para opiniones de todo tipo. Y lo más importante de todo es que se están observando ya señales de debilidad en los mercados, un S&P 500 que choca de nuevo contra la barrera de los 6.300, evidentemente que por debajo tiene soportes importantes, 6.250, 6.200 como puntos clave, pero que ya nos está empezando a dar señales más negativas. Vamos a empezar hablando sobre los aranceles. Evidentemente, la incertidumbre comercial sigue repuntando conforme nos vamos acercando al 1 de agosto, fecha en la que teóricamente entrarán en vigor de nuevo los aranceles. Recuerde que la tasa arancelaria efectiva que entrará en vigor ese día es cercana al 18% y esto la sitúa en máximos de los últimos 100 años, algo que evidentemente se encuentra muy, pero que muy por encima de lo estimado por los analistas y gestores. De hecho, el día de hoy los inversores encuestados por Bank of America dicen que esperan una tasa arancelaria efectiva del 14%, superior al 12% que esperaban en junio, pero muy lejos de ese 18% que es la tasa arancelaria efectiva que entraría en vigor el 1 de agosto si nada cambia. Ahora, se espera que cambie, o al menos eso es lo que esperan los inversores, que ya saben que compran cualquier caída, compran cualquier corrección, porque pronostican que Donald Trump se terminará echando atrás. Os voy a hacer un spoiler. Viendo cómo están reaccionando los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, no me extrañaría nada que se volviera a echar atrás. Pero fíjense, Trump ha anunciado el día de hoy un nuevo acuerdo. Ya van tres con este acuerdo con, bueno, podríamos contar incluso cuatro, ¿no? Acuerdo con Reino Unido, ese hipotético acuerdo con China, acuerdo con Vietnam y acuerdo, en este caso, con Indonesia. Indonesia pagará un arancel del 20%, inferior al 32% que iba a entrar en vigor el día 1 de agosto, y a cambio Estados Unidos no pagará nada. Esos son los acuerdos que le gustan a Estados Unidos. Mientras tanto, uno de los focos principales, ya saben, es la Unión Europea. Y el día de hoy publicaba Wall Street Journal que la Unión Europea prepara aranceles de represalia contra productos estadounidenses, incluido aviones y bebidas alcohólicas, si no se logra un acuerdo antes del 1 de agosto. Ya sabemos que Wall Street Journal siempre está metiendo el dedo en el ojo. Veremos a ver y confiemos en que se logre un acuerdo. Relacionado con los aranceles y con la incertidumbre comercial, ha habido hoy una muy buena noticia por el lado de Nvidia. De hecho, si miran el mercado, Nvidia ha sido el único prácticamente que ha sostenido el mercado buena parte del día en positivo. Fíjense, la semana pasada el CEO de Nvidia se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca y hoy sus acciones se han disparado hasta un récord de $170 por acción tras anunciar que reanudará la venta de su chip H20 a China.
algo que tuvo que anunciar que se iba a dejar de hacer en abril y que fue un gran lastre para los resultados empresariales del primer trimestre. La compañía publicó en su blog que obtuvo garantías de Washington de que dichos envíos, perdón, fue un lastre en el primer trimestre por el pronóstico para el segundo trimestre. La compañía publicó en su blog que obtuvo garantías de Washington de que dichos envíos serían aprobados, un cambio drástico respecto a la postura anterior de la administración Trump sobre las medidas diseñadas para limitar las ambiciones de inteligencia artificial de Pekín. Recordemos que esto fue en abril, a mediados de abril más o menos, creo recordar, o inicios de mayo, ahora no tengo la fecha muy bien, pero por esas fechas, y durante todos estos meses el CEO de Nvidia ha estado por China y ha confiado en el mercado chino. ¿Qué dice el blog de Nvidia? Dice: funcionarios del gobierno estadounidense informaron a Nvidia que darían luz verde a licencias de exportación para el acelerador de inteligencia artificial. Y un comentario muy importante es que Nvidia está presentando solicitudes para volver a vender esta GPU. Al final es una estimación de Nvidia de que esto se va a llevar a cabo, pero la Casa Blanca no ha publicado nada al respecto. Evidentemente entiendo que si Nvidia lo pone en su blog, si Nvidia lo hace oficial, pues será oficial en las próximas horas. También Bloomberg ha informado lo mismo por el lado de AMD. AMD recibió garantías similares del Departamento de Comercio de Estados Unidos y planea reiniciar los envíos de sus chips MI308 a China una vez que se aprueben las licencias de venta. Por tanto, se estima que esto significa que tanto AMD como Nvidia podrán reanudar los envíos de ciertos chips de inteligencia artificial a China. Recordemos, ahora sí que tengo los datos delante, que Nvidia había proyectado previamente una pérdida de miles de millones de dólares en ingresos para el segundo trimestre. En el primer trimestre fiscal ya incurrió en un cargo de 4.500 millones de dólares relacionado con la normativa de licencias, alegando exceso de inventario y obligaciones de compra ante la disminución de la demanda de este chip H20 que evidentemente habían restringido el envío a China. La compañía estimó que la normativa provocó una pérdida de 2.500 millones de dólares en ingresos durante el primer trimestre y anticipó pérdidas adicionales de 8.000 millones de dólares en el segundo trimestre. Evidentemente, estando ahora en julio, pues estas pérdidas se deberían de haber ocurrido. Ya lo veremos en los próximos datos empresariales. En mayo, el CEO declaró a los inversores que el mercado chino, valorado en 50.000 millones de dólares, está prácticamente cerrado para la industria estadounidense. Ahora parece que la puerta del mercado chino vuelve a abrirse. Sin duda, la aprobación de licencias de exportación para este chip servirá como un gesto de buena voluntad por parte de la administración Trump para avanzar con las conversaciones arancelarias de China. Me quedo en China porque el día de hoy hemos conocido datos económicos del país. Hemos conocido que el Producto Interior Bruto creció un 5,2% interanual en el segundo trimestre de 2025, un poquito menos que el 5,4% que se había registrado en los dos trimestres anteriores y marcando el ritmo más débil desde el tercer trimestre de 2024. Aún así, ha superado esas previsiones del mercado, que estaban en torno al 5,1%, impulsado en gran parte por las políticas de déficit tan amplio que se están llevando a cabo por parte de Pekín. El deflactor de Producto Interior Bruto, una medida amplia de los precios de toda la economía, vemos que disminuyó por noveno trimestre consecutivo, ampliando la racha más larga desde que comenzaron los datos en 1993. Si observamos más datos económicos, vemos que las ventas minoristas aumentaron un 4,8% en el mes de junio, desacelerándose claramente desde el 6,4% que aumentaron en mayo y quedando por debajo ampliamente de las expectativas, que eran de 5,6%. Vimos que hubo una gran disminución por el lado de joyería, de oro y plata, artículos deportivos y entretenimiento. La producción industrial de China creció, por otro lado, un 6,8%, acelerándose desde el 5,8% de mayo y superando ampliamente las expectativas de 5,6%. Vemos que la industria va muy fuerte y el consumo va más débil. Fíjense que la actividad manufacturera repuntó hasta el 7,4%. Por tanto, industria, manufactura, muy bien, muy sólido, sólidos repuntes en los últimos datos conocidos. Ventas minoristas débiles, al igual que el Producto Interior Bruto un poquito más débil que los trimestres anteriores. La tasa de desempleo que nos quieren informar se queda en el 5%. Recordemos que ya no hay datos de tasa de desempleo juvenil y la inversión en activos fijos aumentó un 2,8% entre enero y junio. Mientras tanto, la inversión inmobiliaria, que es donde está el gran lastre, que lastra
prácticamente a toda la economía china, se contrajo un 11,2% durante el mismo periodo. Dicho esto, vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar de los datos de inflación correspondientes al mes de junio que se han conocido el día de hoy. El dato de IPC, de inflación al consumidor general, aumentó un 0,29% en el mes de junio, acelerándose por segundo mes consecutivo y dejando la tasa interanual en el 2,67% desde aproximadamente el 2,4%. Vemos que es el mayor dato intermensual de los últimos 5 meses. Prácticamente nos tenemos que remontar a enero para ver un dato intermensual más elevado. La tasa interanual, fíjense que vuelve a su nivel más elevado desde febrero. Por el lado subyacente, es decir, eliminando precios de la energía y de los alimentos frescos, vemos que los precios subieron un 0,23%. Ligeramente por debajo de lo esperado, pero la tasa interanual se va hasta el 2,91%. Si aquí vemos un poco las estimaciones, vemos que por el lado general eran 0,27, ha sido un dato de 0,29, ligeramente por encima, y por el lado subyacente ha sido 0,23, se esperaba 0,25, ligeramente por debajo, ¿no? Pues podemos hacer un poco el baremo y decimos que los datos han estado muy en línea con el consenso. Sin embargo, si vamos a verlo más en detalle, vemos que la inflación por aranceles empieza a notarse ligeramente, pero sí que es cierto que no ha repuntado tanto como estimaban los mercados o como llegaba a pronosticar la Reserva Federal o incluso algunas encuestas de sentimiento. No sé si recuerdan aquellas de la Universidad de Michigan que se iban casi a los 2 dígitos. De momento, sí que es cierto que no hay un alza tan considerable, pero se están observando ciertos detalles. Fíjense que ha sido el cuarto mes de junio más alto desde el año 2001 en términos no desestacionalizados. Eso sí, ha sido la quinta sorpresa negativa consecutiva del IPC subyacente. Analizando el dato más en detalle, se puede observar que el índice de vivienda Shelter subió un 0,2% y ha sido el principal factor del incremento mensual general. Este segmento está ampliamente en caída durante los últimos meses y seguirá durante los próximos. Sin embargo, ha subido la gasolina y los alimentos. Y un punto curioso es que bajaron los coches y camiones usados y los vehículos nuevos. ¿Cómo es posible que no repunten los vehículos debido a los aranceles? Que es donde está la tasa arancelaria más elevada, ¿no? Y es la que más tiempo lleva. Bueno, pues fíjense, porque esto ya lo comentamos en su día y como muestra claramente este gráfico, los precios de las exportaciones de automóviles de pasajeros japoneses a Norteamérica registraron una caída récord tras la imposición de los aranceles de Trump. Es decir, para mantener la cuota de mercado en Estados Unidos, los fabricantes japoneses bajaron agresivamente los precios de los automóviles. Prefirieron ceder márgenes de su compañía, márgenes de beneficios, que ceder cuota de mercado. Quizás todas las empresas estén haciendo esto. Están sacrificando temporalmente sus márgenes, ya que tiene todo el sentido del mundo. Nadie sabe qué aranceles serán los que estén vigentes para el año que viene. ¿Por qué vamos a perder cuota de mercado? Sacrificamos nuestros márgenes y así incluso podemos ganar cuota de mercado frente a otros competidores que alcen los precios. También concretamente en los automóviles puede atribuirse a que hubo un gran repunte, un gran aprovisionamiento previo a los aranceles. Sin embargo, sí que es cierto que si se sabe dónde buscar, parece bastante claro que las presiones inflacionarias debido por los aranceles están aumentando en ciertas categorías. Un ejemplo claro está en los muebles y suministros para el hogar, cuyos precios subieron casi un 1% intermensual en el mes de junio, el mayor aumento mensual provocado bueno, que ha ocurrido desde principios de 2022. Otra categoría bien representada en la lista de productos expuestos a aranceles son los productos recreativos, cuyo precio también se disparó casi un 0,8% intermensual en junio. De nuevo, aquí vimos el mayor repunte desde inicios del año 2022. Por tanto, si bien no es una subida tan fuerte como esperaban el mercado, los inversores y la Reserva Federal, sí que se están observando ciertos impactos debido a los aranceles. Pero lo más importante y lo que está haciendo que el dato de IPC, de inflación al consumidor, haya sido en el mes de junio el dato más elevado de los últimos 5 meses, ha sido que los bienes ya no es un factor negativo, ya no son deflacionarios. Ahora los bienes también impulsan al alza. Fíjense
que la desinflación de los servicios se ha frenado durante este mes y los bienes, que lo tenemos aquí en azul, no restan como han hecho durante todo el año 2024, incluso durante inicio de 2025. Esto es algo que ya vengo comentando los últimos meses. Los bienes ahora suman. Por tanto, este es un factor fundamental. El IPC, fíjense, Supercore, servicios excluyendo la vivienda, aumentó un 0,36% intermensual, elevando los precios de los servicios al 3,34%, el nivel más alto también desde febrero. Aquí hubo un sólido repunte de los costos de servicios de atención médica. No está nada ligado con los aranceles, pero sin duda fue relevante, y lo que nos observa o lo que nos muestra es que los bienes están repuntando, los bienes ya no son deflacionarios y los servicios han frenado un poco esa caída que estaban teniendo. Por tanto, esto es clave para la Reserva Federal, y la conclusión que podemos sacar de los datos es que no habrá bajada de tipos en julio, algo que era ya ampliamente sabido por todos después de los últimos datos de empleo, y solo se están pronosticando 2 bajadas de tipos para el año 2025. Sin duda, este dato ha sido o tenía una gran importancia, pero no cambia nada en el fondo. Me atrevería a decir que ha sido un no evento, porque deja teorías abiertas por todos lados. Si crees que los aranceles impactarán más adelante, este informe ni mucho menos lo contradice. Y si pensabas que la transmisión sería lenta y limitada por empresas que priorizan cuota de mercado o cuota en una demanda débil, tampoco cambia nada. Ya hemos visto cómo hay teorías por todos lados, impacto o no impacto de los aranceles. Elige tu propio camino, pero mientras tanto la Reserva Federal pues hará lo que parece más sensato, que es esperar. Y con esto no quiero decir que esté de acuerdo o no, sino que comprendiendo cómo funciona la Reserva Federal sería lo más sensato. Quizás la Reserva Federal llega tarde y se produce una desaceleración. Pues posiblemente, la verdad. Pero recuerde que la Reserva Federal no tiene por trabajo adivinar el futuro, sino actuar y sacar pronósticos en base a los datos actuales. Y ese es el principal motivo por el que la Reserva Federal siempre llega tarde y siempre seguirá llegando tarde. Evidentemente, tras los datos de inflación, Donald Trump ha presionado para que la Reserva Federal baje los tipos de interés, pero ya le ha dicho Collins de la Reserva Federal, que hablaba hoy, que la economía sólida le da tiempo a la Reserva Federal a decidir el próximo movimiento de las tasas de interés. Por tanto, veremos a ver, pero con estos datos incluso me atrevería a ver no comentarios dovish por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión. Veremos a ver, pero si la economía se mantiene sólida, si el empleo se mantiene sólido, aunque hay señales de que no, pero si los datos oficiales se mantienen sólidos, quizás la Reserva Federal no pisa tanto el acelerador como pensábamos. Veremos a ver. Más importante que todo esto es hablar de la situación del mercado. Pero antes tengo que hacer una pequeña mención al colaborador de este vídeo, que no es otro que Investing Pro. Tiene ofertas, tiene rebajas de hasta un 100%, perdón, de hasta un 100%, de hasta un 50% debido al veranito, sumado a un 15% con mi código. Por tanto, si os interesa suscribiros a Investing Pro, yo os recomiendo que aprovechéis siempre estas ofertas porque sale bastante más económico. Y si queréis saber si es para vosotros Investing Pro o no, pues os dejo abajo en la descripción un vídeo tutorial sobre qué tiene la plataforma por dentro, y así podéis ver pues si os interesa o no. Pues tampoco interesa que os suscribáis si nos merece la pena. Y si lo hacéis con el enlace que tenéis abajo con el código Mister Puertas, pues ayudáis enormemente a este canal. Dicho esto, vamos con la situación del mercado y hago un spoiler. Se está poniendo feilla la cosa. Fíjense, hoy los 6.300 puntos del S&P 500 volvieron a actuar como dura barrera. Vamos a ver cómo cerró exactamente. Fíjense, 6.243 con una pérdida del 0,40% del S&P 500. Peor incluso que lo que se pronosticaba a falta de una hora. Quizás esto puede ser una clara señal de alarma. Fíjense, vamos a repasar diversos puntos. En primer lugar, la amplitud que hasta ahora era positiva, pese a que el mercado tenía una estrecha concentración, es decir, había muy pocos valores que lideraban, había muy pocos valores que marcaban máximos, pero en general había más valores que subían de los que bajaban, sobre todo si veíamos el S&P 500 y también si veíamos el mercado más amplio. Ahí tienen el Russell 2000, como ha tenido un rally bastante sólido en las últimas semanas. Sin embargo, esta semana está empezando a girarse y esto podría ser preocupante. Durante buena parte de la sesión de hoy ha habido más de 440 valores de S&P 500 en negativo. Incluso en algún momento había 400 valores en negativo y el S&P 500 en positivo.
pero esto es una señal bastante negativa. Se trata de la mayor cantidad desde mayo de 2021. Fíjense esta imagen de Tier Alpha que muestra una caída del 85% aproximadamente de los valores del S&P 500, aunque apenas se notaba mirando el índice. Observe el impresionante equilibrio bajo la superficie gracias a Nvidia, Broadcom, Microsoft y Apple, ocultando la mayor parte de la debilidad. Me hacíais un comentario recientemente en el canal de Telegram que cómo era posible que con una amplitud tan negativa como la de hoy, el índice apenas estuviera cayendo. Bueno, pues ahí tienen el motivo. Nvidia especialmente, Apple, Microsoft, Amazon, Google y Broadcom, que también han sujetado al índice durante buena parte de la sesión. Se observa ampliamente que el día no ha sido muy positivo, viendo, por ejemplo, el S&P 500 equiponderado, que estaba cayendo más de un 1%, cuando el S&P 500 ponderado por capitalización estaba plano o incluso en positivo. Y si vamos a ver un poco la línea o el avance declive del día, vemos que ha sido ampliamente negativo, como podemos ver aquí, y que ya van 2 días ampliamente negativo en lo que va de semana. Y ayer, martes, que fue el día positivo, fue positivo pero muy ligero. Ojito porque esto ya está empezando a cambiar. Hablaba el domingo de que la amplitud todavía era positiva, pero ahora sí que es cierto que está empezando a cambiar y se está empezando a girar para negativa. Y coincide justo con la finalización, recuerde, del mejor periodo estacional del año, para que dé entrada a una quincena que históricamente no ha sido tan positiva, incluso suele traer ligeras correcciones y que suele ir ligado también estacionalmente a repuntes por el lado de la volatilidad y desplomes también de la liquidez debido al mes de agosto, ya que estacionalmente hay muchos operadores que se van de vacaciones. Recuerde que en los últimos 2 años, finales de julio, inicios de agosto, no han sido un periodo muy plácido, que digamos. Incluso estas caídas de liquidez han provocado movimientos un tanto peculiares. Y si tenemos en cuenta la entrada en vigor de los aranceles hipotética del 1 de agosto, precaución. Fíjense, en segundo lugar tenemos que hablar de los fondos sistemáticos. Estos fondos impulsados o este capital impulsado por los fondos de control de volatilidad han incrementado su posicionamiento ampliamente en las últimas 2 semanas. Recuerde, salía de la ecuación, salía del modelo esa volatilidad realizada del mes de abril, ya que se basa en volatilidad realizada 3 meses, y eso proporcionaba un poquito más de compras, proporcionaba un desequilibrio más comprador. Pero esto se está terminando de acabar. Y aunque por el lado de los fondos seguidores de tendencia para esta semana se esperan compras en los principales índices americanos, fíjense que para las próximas semanas hay un claro desequilibrio vendedor. ¿Y cuáles son los niveles de venta del S&P 500? Son los 6.000 puntos y los 5.900. Ojito si nos vamos aproximando a ese nivel porque las ventas podrían acelerarse. En tercer lugar, es importante comentar también que se están registrando ya ciertos indicadores de sobrecompra que pueden indicar cierta precaución. El día de hoy se ha conocido la encuesta de gestores de Bank of America y ahí hemos visto que el nivel de efectivo cayó al 3,9% desde el 4,2% en junio. Esto es una clara señal de venta y es una señal de venta que no tiende a fallar. Fíjense, la pérdida media del S&P 500 en las 4 semanas posteriores a las 17 señales de ventas desde 2011 es del 2%. La mayor pérdida registrada fue del 29% y la mejor ganancia del 3%. Es decir, cuando se activa esta señal de sobrecompra, el mercado suele tener un poquito más de debilidad. Históricamente así lo ha hecho, por tanto tengamos cierta precaución. Aquí podemos ver, también se marcó en el mes de febrero de este mismo año 2025, creo recordar, y luego ya ven todo lo que vino. Febrero y marzo, creo que fueron 2 meses consecutivos que marcó esta debilidad. Más allá de esto, en cuarto y último lugar, que es lo que más me preocupa, es que los rendimientos americanos están disparándose. Fíjense que el 10 años ha llegado a rozar, incluso superar durante buena parte de la sesión el 4,5%. Evidentemente, cuando hablamos de rendimientos de los bonos del Tesoro, la magnitud importa. 4,5% son ya niveles bastante restrictivos. Y si nos vamos a observar en los rendimientos, fíjense, a 20 y 30 años podemos ver que ya superan el 5%. Estos son niveles muy restrictivos, pero lo que más importa aún es la velocidad. Fíjense que históricamente cuando los rendimientos ganan 60 puntos básicos en cosa de un mes, esto suele ser bastante restrictivo para la renta variable.
En solo 15 días de lo que llevamos del mes de julio, fíjense que ha ganado ya 30 puntos básicos. Es decir, va camino de esa velocidad que termina afectando y que termina incluso rompiendo cosas. A este ritmo, la conclusión que sacamos viendo los rendimientos es que la renta variable debería de verse perjudicada, por tanto yo cubriría un poco riesgos y que a este ritmo los aranceles que teóricamente entrarán en vigor el 1 de agosto, no entrarán en vigor. Recordemos que los mercados de bonos son los únicos que pueden parar a Donald Trump, como ya lo demostraron en el mes de abril. Veremos a partir de ahora porque se vienen 2 semanas muy, muy intensas por ese lado. Más cosillas con respecto al cierre bursátil en general. Fíjense que Europa se ha venido finalmente abajo, pese a que ha abierto con ligeras alzas. Los rendimientos europeos han aflojado un poco durante la sesión, pero también van al alza. Los rendimientos globales están disparándose totalmente en toda la curva a nivel global. Si nos vamos a observar Asia, hoy Hansen ha tenido una muy buena sesión, subiendo 1,9. Nikkei y Nifty también al alza, pero el índice asiático general sí que es cierto que se ha venido más abajo. Y si nos vamos a observar Wall Street, ya hemos hablado de esa amplitud negativa y ojito porque el S&P 500 pierde los 6.250, que era el soporte de estas últimas sesiones. ¿Cuál es el soporte más importante a partir de ahora? Los 6.200 es un punto clave. Perder ese nivel sí que es cierto que podría proporcionar movimientos a la baja mucho más bruscos. La put wall está en los 5.700 más o menos, está mucho más abajo y sí que es cierto que ya hemos hablado de esos fondos seguidores de tendencia y de las posibles ventas que pueden llevar a cabo para el próximo mes. Por tanto, vamos a vigilar niveles, 6.200 es el nivel clave. De momento no habría por qué ser catastrofista, hay señales de precaución y sí que es cierto que por debajo de ese nivel la cosa se pondría mucho más fea. Fíjense que el Russell 2000 hoy ha tenido una sesión feísima, 2% abajo, mientras que el Nasdaq ha sido positivo. Fíjense que veíamos como Nvidia 4% arriba y en general los 7 magníficos en positivo. Hoy han presentado los bancos, tanto JP Morgan como Wells Fargo han superado y Citigroup también han superado las estimaciones. Veíamos como Citigroup saltaba un 4%, pero el resto sí que es cierto que se han mostrado un poquito más débiles. Por el lado del dólar, el día de hoy repuntando 0,54% y ojo que le tenemos ya de nuevo en la media de 50 sesiones. Recuerden los vídeos que publicaba la semana pasada y cómo parece que estábamos viendo un suelo en el dólar. Parece que se está confirmando y la ruptura de la media de 50 sesiones a mí me daría una señal de fortaleza bastante clara. El oro corrige algo de terreno y también chocando contra medias importantes. Bitcoin 116.000 el día de hoy y el West Texas sin grandes cambios. Para mañana, atención porque conoceremos datos de inflación en Reino Unido y fíjense cómo los rendimientos europeos hoy han estado a la baja en general, pero Reino Unido salta. Y los rendimientos de Reino Unido se mantienen muy elevados y se espera que los datos de inflación no sean ni mucho menos a menos. Se espera un salto del 0,4% intermensual y que la tasa se sitúe entre el 3,4 y el 3,5%. Por el lado de Estados Unidos conoceremos datos de inflación al productor, importante para ver quién está absorbiendo los aranceles. Los aranceles se están pagando. Si se trasladan o ya se observan ligeros traslados al consumidor, pero no del todo, significa que el productor lo está pagando. Por tanto, vamos a ver estos datos que me parecen fundamentales. Por otro lado, también conoceremos datos de producción industrial. En cuanto a resultados empresariales, ASML, Bank of America, Goldman Sachs son claves para mañana. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.